Yo soy Graciano Gasparini. Tengo 64 años en Venezuela. Llegué en 1948. Pero tengo unos antecedentes, como es lógico, de estudio hecho en Italia, exactamente en Venecia, donde me gradué de arquitecto en ese mismo año. Y, en fin, todos los estudios de bachillerato y de la universidad lo hice ahí en esa ciudad, aunque la ciudad mía, donde vivía mi familia y todo, estaba en la frontera con Yugoslavia, una ciudad que se conoce como Gorizia, y ahí vivieron mis padres y ahí me formé de niño, digamos. Pero ya a los 13 años yo me fui a estudiar en Venecia y ahí hasta prácticamente el día, estuve ya hasta el día que vine aquí a Venezuela. El motivo de mi viaje a Venezuela no fue exactamente un viaje como la mayoría de la gente que, en fin, después de una guerra desastrosa que destruyó países enteros, entre ellos Italia, con la invasión primero de los nazis, el bombardeo de ciudades históricas, etc. En fin, justamente durante la fase de la reconstrucción y restauración de ciudades, a mí me tocó ya como estudiante de la Facultad de Arquitectura en Venecia, de trabajar en el rescate de los pabellones de la Bienal de Venecia. La Bienal de Venecia es una institución que tiene ya más de un siglo y cada 2 años es la más grande exposición de arte, de pintura, escultura que existe en el mundo, y además la más vieja, puesto que comenzó en 1896. De 1945, al terminar la guerra, hasta 1947, yo trabajé con otros arquitectos, yo era estudiante, en el rescate de los pabellones que habían sido ocupados por los nazis para aprovecharlos como depósitos de documentos, etc. Y que naturalmente se lo llevaron destruyendo, haciéndole daño a los pabellones. En fin, esos fueron 2 años de rescate y para poder abrir la primera Bienal después de la guerra, que fue en 1948. Como dato importante, les diré que cuando yo vine aquí a Venezuela, nunca olvidé la Bienal y naturalmente hablé con los ministros de Cultura de aquel momento, que era, por cierto, recuerdo, José Loreto Arizmendi, y hablé también con la directora de Cultura y con el director de Cultura, que era Felipe Rugeles, y le hablaba de la Bienal, exactamente, que sería bueno que Venezuela participara en la Bienal. En fin, logré convencerlo y en 1954 se inauguró el pabellón de Venezuela en la Bienal de Venecia y yo fui el primer comisario que llevó pintura venezolana a Venecia y el primero que llevó Reverón a una Bienal de Venecia, que fue exactamente en 1954. Es decir, eso fue apenas ayer, pero ya pasaron casi 60 años, pero para mí siempre es un recuerdo muy agradable porque fue una especie de continuidad de la vida de arquitecto y artista que uno sigue en Venecia y que aquí en la pequeña Venecia yo la proyecté viceversa, de aquí a Venecia y de Venecia hacia acá. Eso fue, digamos, uno de los motivos por los cuales vine aquí, porque cuando trabajé en la restauración de los pabellones de Venezuela, el presidente de la misma institución, cuando se terminaron los trabajos, me dice, tranquilamente y muy sinceramente, me dice: Graciano, mira, la Bienal no tiene plata para pagarte un trabajo estupendo que tú has hecho, te lo agradecemos y todo, pero tú sabes la situación aquí de un país después de la guerra y todo, en fin, estamos con los dientes buscando de hacer lo mejor posible para abrir la Bienal. En lugar, entonces, más bien te pagamos un viaje de propaganda para que vayas a Brasil, Perú y Venezuela, que son países que nunca participaron a la Bienal, y así te damos publicidad y todo para que conozcan a la Bienal. Eso fue el motivo por el cual yo vine. Fui primero a Brasil, después vine aquí, y cuando vine aquí a Venezuela me tocó el golpe de Estado de Pérez Jiménez. Y entonces, claro, pusieron toque de queda y no pude salir del país. Y la plata que tenía alcanzaba por una semana. Entonces conocí unos ingenieros en el hotel donde estaba hospedado,
Y me di cuenta inmediatamente que ellos, cuando me conocieron, me dijeron: ah, tú eres arquitecto, sí, recién graduado y todo, pero tú podrías hacer un proyectico de una quinta que pensamos construir en la urbanización Los Caobos. Y yo dije: sí, está claro, puedo hacerle un proyecto, un anteproyecto. Me dice: nos gustaría un anteproyecto porque la persona a la cual tú le vamos a hacer construir esa casa es un director del Banco de Maracaibo, y siempre recuerdo el nombre, que se llamaba Apollodoro Chirinos. Era presidente del Banco de Maracaibo en Maracaibo y tenía la sucursal del banco aquí. Yo prácticamente en un día y una noche hice el proyecto después de visitar el terreno, le gustó y todo, y ahí fue que me di cuenta que el país estaba comenzando, o por lo menos comenzaba ese boom constructivo de la inmigración después de la guerra, que vinieron, en fin, portugueses, españoles, italianos, centroeuropeos, etcétera, etcétera. En fin, fue los años de las grandes migraciones. Así comencé mi vida ya como arquitecto y comencé a hacer unos cuantos proyectos en aquel momento de quintas, de edificios, etcétera. Pero a mí siempre me ha gustado desde niño la historia de la arquitectura, al punto que donde vivía viajaba especies en los alrededores, en pueblos históricos y hasta en la costa, donde había la ruina de una ciudad romana, y iba ya a ver los mosaicos, retratarlos, etc. Y esa pasión, digamos así, para la historia de la arquitectura, nunca la perdí, y al llegar aquí, después ya de unos 9 años de estar aquí, preguntaba a la gente. Me recuerdo que uno de ellos, el primero, fue Alfredo Bulton, después fue Carlos Manuel Moller, que ambos murieron, y Carlos Villanueva, y les preguntaba: pero ¿qué puedo ver aquí de arquitectura colonial que yo leí en Europa, de la arquitectura de Sudamérica que hicieron los españoles, etcétera? Y me contestaban en cierta forma: mira, Graciano, si tú quieres ver buena arquitectura colonial, tienes que ir a México, a Ecuador, a Perú, en esos países, porque aquí Venezuela era un país muy pobre, un país de agricultura, y no tenía minas de oro ni minas de plata. Pero por eso aquí no hay nada, vete allá. Entonces yo le replicaba: bueno, pero aquí hubo gente. Sí, está claro. Entonces, si hubo gente, hubo arquitectura, porque la gente necesita un techo, necesita locales para donde trabajar, donde ir a la misa, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí comenzó mi investigación. Me recuerdo siempre con un mapa de la Creol, que comencé a borrar pueblo por pueblo, desde oriente a occidente y de norte a sur, todos los pueblos de Venezuela, y en 8 años saqué mi primer libro, que salió en 1959, y que se llama justamente Templos Coloniales de Venezuela. Y recuerdo que el Nacional publicó una página completa en la página de arte que tenían entonces, con un artículo que decía: teníamos una arquitectura colonial sin saberlo, ¿no? Porque en ese libro reúno aproximadamente unas 160 iglesias coloniales que nadie sabía de la existencia. Conocían la iglesia de Caracas o de San Francisco de Yare, o de Valencia o de Barquisimeto, pero nadie había ido allá a Trujillo, en los pueblitos de los Andes, nadie había ido en los pueblos de los Llanos, al sur del Sombrero, y en todas esas partes yo me metí como una paciencia de certosino a revisar los archivos parroquiales para conocer las fechas de construcción, de fundación, de consagración de las iglesias. Me llevaba siempre conmigo un topógrafo que me ayudaba a tomar las medidas, y en efecto en el primer libro, ese Templos Coloniales, ahí aparecen todas esas iglesias con sus planos y sus fotografías y su historia. Y naturalmente de ahí me entusiasmé, y salió otro libro, hasta que en 1958, cuando cayó Pérez Jiménez, el primer rector de la Universidad Central, el primer rector democrático, fue Francisco de Venanzi. Y me llamó, y en la reestructuración de la nueva Universidad Central, y me dijo: mira, Graciano, necesitamos un profesor de Historia de la Arquitectura para la Facultad de Arquitectura. Y yo le dije: mira, yo lo que puedo dar es algo de arquitectura europea, porque la estudié en Europa, y arquitectura colonial venezolana, que sí, la conozco porque acabo de publicar un libro.
Así entré en la facultad y prácticamente estuve ahí del 58 hasta el 85, ¿no? Prácticamente casi 30 años. He dado clase, he fundado cátedras, fundé el Instituto de Investigación Histórica y Estética. En fin, la pasé muy bien realmente. Yo he sido siempre un hombre libre, digamos, en el sentido que siempre me he dejado viajar enormemente. Ya a los 10 años de estar en Venezuela, es decir, la primera década de 1900, digamos, del 49 al 59, publiqué hace poco un libro, me lo he dicho, Editor del Arte publicó un libro mío que reúne unas 110 fotografías de esa primera década. Son todas fotografías en blanco y negro y el libro se llama Venezuela en blanco y negro. Y la introducción la hizo justamente Luis Alberto Crespo con un título muy agradable que dice Un país inencontrable. Efectivamente es un país que desapareció. Un país que efectivamente, realmente la gente y todo, ya no existe. La misma manera de tratar con cualquiera desconocido, efectivamente, que yo he experimentado y que añoro realmente. Yo viajaba siempre en una camioneta, porque los caminos eran casi todos de tierra, con mucho bache, entonces tenía una camioneta con ring 16, para tener la elevada de toda la montaña rusa que uno tenía que hacer, dormir en la camioneta porque no existían ni hoteles ni nada, bueno, pero era muy agradable. Y yo cuando iba por los caminos veía una casita a lo mejor con el zócalo azul y la fachada roja, y me gustaba, me bajaba a retratarla, y se asomaba una viejita que me decía, señor, ¿le gusta la casita? Digo, sí señora, me gustan los colores y todo. Entre para que la vea por dentro también y así se toma un cafecito. Caramba, digo, yo pienso hoy en día, yo me paro frente a una casa, me sale alguien con un chopo, ¿no? Es completamente, digamos, la situación, digamos, humana que ha cambiado, digamos, por el ambiente. Y eso no es aquí de Venezuela, eso es en todo el mundo. Digamos, yo me recuerdo que, para contarle otra anécdota, yo hice solo en un Volkswagen, me monté una mañana, donde vivía yo en ese momento, en Chuao, en un Volkswagen, y me fui hasta Bolivia, el lago Titicaca, manejando yo solo, pasando por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, hasta allá, hasta el lago Titicaca. Y bueno, era agradable. Cuando uno pasaba por cualquiera de esos 4 o 5 países que atravesé, la gente cuando uno pasaba primero que nada, pasaba un carro cada semana, ¿no? Y cuando uno pasaba me miraban y hasta se quitaban el sombrero. Hoy en día hay que ir con cuidado para que no te miren mal o algo, en cambio, ¿no? Y ahí también uno va las experiencias, digamos, humanas, de cómo efectivamente el carácter humano ha cambiado, digamos, con lo que les decía antes, en todo el mundo, no solamente aquí. Yo recuerdo que en el Perú, por ejemplo, yo iba de Arequipa a Puno, en Volkswagen, que Arequipa está a 2.000 metros de altura y Puno está a 3.500. Y cuando comencé a subir la carretera de tierra, comenzó una nevada muy fuerte. Y como no hay vegetación ya a esa altura, es únicamente una paja muy baja, que los quechuas, descendientes de los incas, llaman ichu. Y entonces, únicamente viendo el ichu que sobresalía de la nieve, es que uno podía guiarse para ver dónde estaba más o menos el camino. Y un día caminando me encuentro con un campesino que caminaba en la misma dirección mía, descalzo en la nieve y con una gallina en la mano. Él ni siquiera oye el carro, ni siquiera se voltea. Yo me paro y le digo, señor, ¿dónde va? Ah, voy a Puno. ¿Caminando? Le digo, sí. Mira, faltan 3 horas en carro, le dije, ¿no? Suba. Me dice, no, no puedo. ¿Por qué no puede? No, porque usted es señor. Fíjese la diferencia de la mentalidad. Bueno, en Perú, digamos, está mucho, en la parte indígena, está mucho, en ese momento por lo menos estaba mucho más atrasada. Es decir, porque ahí sí fueron explotados de verdad, porque tenían muchas minas, ¿no? Y Potosí, yo fui a Potosí también, ahí todavía la gente, con cualquier persona que habla, es siempre señor, señor, señor y tal. Bueno, por fin se convenció y montó en el carro cuando yo le dije que no era peruano.
que yo era venezolano. Entonces montó en el carro, ¿no? Que estuvimos caminando y todo durante el camino hablando, y llegamos a Puno, en el lago Titicaca, al borde del lago Titicaca, y cuando llegamos me dice, señor, ¿cuánto le debo? Le digo, por favor, le digo, más bien, digo, quédese tranquilo, feliz de haberlo ayudado y todo. No, pero por lo menos tómese la gallina. Le digo, no, tampoco, llévesela a la familia y coman gallina en esta noche. Y más bien le regalé 50 soles y el hombre feliz de la vida. Pero, le digo, son detalles que le dejan a uno huellas que duran toda la vida, le digo sinceramente. Porque yo de repente me recordé, en cambio, que en este momento yo estaba restaurando la iglesia de Ciudad de Nutrias, allá en el río Apure, donde de Guanare son 125 kilómetros hacia abajo. Y cuando yo iba en la camioneta corriendo todo para llegar ahí al sitio de los trabajos, de repente había algún muchachito, algo que iba a lo mejor en la misma dirección y decía, párese señor, párese. Y a lo mejor yo no me paraba. Y me nombraba la madre, la familia y todo. Digamos, son el carácter diferente, digamos, de los tipos que uno encuentra en esas experiencias, ¿no? Bueno, esos son detallitos, digamos, pero agradables de una forma de vida, efectivamente. He conocido América Latina, le digo, con más de 30 y pico de viaje a México, al Perú, a Bolivia, a Argentina. Me la conozco de norte a sur, desde California hasta el estrecho de Magallanes, en fin, retratando pueblo, pueblito, al punto que hice un libro que se llama América, Barroco y Arquitectura. América, Barroco y Arquitectura trata justamente de la arquitectura de toda América Latina, de todo lo que hicieron los españoles y los portugueses, porque lo mismo por todo Brasil, por Ouro Preto, por Sabará, por el Sao Paulo, por Río de Janeiro, por Mato Grosso, en fin, hice pueblo por pueblo, iglesia por iglesia, midiendo la medida, en fin. Fue una vida, le digo, muy, muy, muy activa, y que me di cuenta, efectivamente, que hablando ahorita de esa actividad mía, que la vida es corta, ¿no? Digo realmente, sí. Yo tengo 88 años ahora, pero como digo yo, tengo una ferretería por dentro, ¿no? En el sentido que tengo marcapaso, tengo bypass, tengo una pila de cosas, pero eso sí, la cabeza me funciona muy bien y sigo escribiendo y sigo publicando, y la próxima semana justamente sale mi libro número 57 que he publicado hasta ahora, y que justamente fue el reconocimiento que tuve de la universidad y también del Ministerio de la Cultura, que la universidad me dio el título de honoris causa, y el CONAC en aquel momento me dio el título de Premio Nacional de Arquitectura, ¿no? Bueno, eso, digamos, es un poco en síntesis la parte de mi actividad, de mi vida, y le digo, tengo 64 años aquí en Caracas, pero yo no digo que tengo una dirección en Caracas, pero yo me considero efectivamente un hijo de América, en el sentido que me la conozco desde como poca gente realmente, porque además no fue hecha brincando de un sitio a otro en avión, sino fue hecha en un Volkswagen, en una camioneta, a caballo, en mula para ir en alguna parte y todo, pero digo, reuní, digamos, una cantidad de fotografías que yo creo que hoy en día mi archivo fotográfico de arquitectura, sea precolombina que colonial española, tiene más de 140.000 negativos, todos perfectamente conservados, identificados sobre los incas, sobre los mayas, sobre los aztecas, sobre toda la arquitectura colonial barroca de México, de Perú, etcétera, etcétera. En fin, todo eso son el material que yo tengo almacenado allá en Paraguaná, donde tengo una biblioteca con 4.000 volúmenes de historia de la arquitectura, de urbanismo. En fin, eso ya es mi último refugio, donde iba con frecuencia, ahorita un poco menos porque tuve una serie de fastidios del almanaque, llamámoslo así, pero en fin, allá yo, digamos, me la paso muy bien con los chuchubes que cantan y los cujíes, hay un chinchorro entre los cujíes. Realmente
es un país que efectivamente vale la pena vivirlo, y efectivamente yo estoy de lo más feliz de haber pasado aquí mi vida, sinceramente. Al punto que mucha gente me dice que si he pensado alguna vez regresar en Italia. Digo, pero a regresar, si están peor que nosotros. A mí me gusta España, ¿de acuerdo? Porque tuve que estudiar España también por el asunto de conocer lo que los españoles han hecho en América. Pero cuando yo veo que tienen el 25% de desocupación, bueno, eso es como para borrar de la mente cualquier intención de meterse en un avión para ir allá completamente. Porque no sé, hay algo hasta en el ambiente. Primero que nada, aquí uno no sufre, digamos, como yo nací en Europa, donde en el invierno, en el norte de Italia, se llegaba a 23 bajo cero en enero y febrero, ¿no? Bueno, aquí yo cuando fui la primera vez que fui a la península de Paria, costeando todo el Golfo de Cariaco, ahí me encontré una vez con un hombre en una casita con techo de paja, y lo veo, me saluda y todo, le dije, ¿puedo retratar su casita? Porque tenía una estructura de madera con barro y todo que me gustaba, me interesaba, y hasta la publiqué en un libro mío de arquitectura popular. Y el hombre, veo que está ahí feliz, sentado en un chinchorro, metido en un chinchorro, y entonces estuvimos hablando, yo retratando, y me dijo, bueno, perdónme, porque yo ahorita tengo que ir a buscarme la comida. Y veo que se va en el agua tranquila ahí del Golfo de Cariaco hasta la cintura, comienza a tirar la ataraya, ¿no? Y regresa a los 10 minutos con 2 o 3 pescaditos, ¿no? Después camina 5 metros, tenía ahí unas matas de cambures, saca unos cambures, y de las montañas, como es muy cerca de la montaña del Golfo de Cariaco, en la parte sur, de los riachuelos, él tenía agua, cambures, pescado, paraíso. Digo, ¿qué más puede pedir una persona? Entonces, por eso uno piensa, cavila, dice, bueno, eso se puede hacer aquí, y no en otra parte. Yo conozco bien Nueva York, he dado clase ya también en la Universidad de California, de Nueva York, etc. Pero yo me recuerdo en la Universidad de Yale, que he dado clase ahí, en enero, llegaban uno a 30 bajo cero. Y ir caminando a la universidad era una cosa que yo tenía que pararme en cada esquina a tomarme o un cafecito o un martini a las 10 de la mañana para calentarme adentro, ¿no? Bueno, eso más o menos una parte, digamos, de lo que a usted le puede interesar. Bueno, como otro punto le diría que mi satisfacción personal, digamos, de toda mi actividad, de fotógrafo, de escritor, de investigador sobre todo, de autor de varios libros, de pintor también, porque pinto mucho, y he ganado también varios premios cuando existía el Salón de Arte. También expuse en la Bienal de Venecia, en la Bienal de Sao Paulo. En fin, la pintura ha sido otro de mis afanes. El saber dibujar fácil me ayudó mucho en la profesión de arquitecto, aunque hoy en día los arquitectos, aunque no sepan dibujar, tienen todas las maquinitas que lo hacen todo, ¿no? Bueno, pero hay una parte de la actividad mía profesional que ha sido la restauración del patrimonio. Yo fundé en 1974 la Dirección del Patrimonio Cultural, que hoy en día se conoce muy bien como IPC, y con el afán exactamente, después que Miguel Otero Silva había creado prácticamente el INSIBA, al final del INSIBA, que yo hablé con él, diciéndole, mira, el INSIBA tiene dirección de danza, dirección de literatura, dirección de poesía, esto y esto y eso, todo, pero no hay una dirección de patrimonio. Y él me dio razón y todo. Entonces ahí surgió, pero surgió justamente en el momento del periodo electoral que hubo cambio de gobierno y todo, y entonces cambiaron el INSIBA, que era Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes, en CONAC, en Consejo Nacional de la Cultura, ¿no? Que la primera directora del CONAC, por cierto, fue Lucila Velázquez, la poetisa de Ciudad Bolívar que murió. Bueno, y ahí yo
inauguré efectivamente el primer IPC, ¿no? Y comenzamos a viajar todo el país, a ofrecerle a los gobernadores y a los obispos y a todos, le vamos a hacer el proyecto gratis, la dirección gratis y también hasta un aporte en dinero, siempre y cuando ellos pusieran una suma mayor, pero para terminar la obra. Y hemos restaurado como 150 iglesias que estaban con los techos podridos, etc. Ahora, eso me sirvió muchísimo en la tarea de la restauración. Todo el trabajo anterior que yo he hecho de documentación e investigación de lo que es la historia del país, la historia de la arquitectura, la historia del urbanismo, cómo se fundaron las ciudades, cuáles fueron la influencia europea, que no fue solamente española. Hubo influencia, por ejemplo, como un estudio que yo hice en Coro y en Paraguaná, sobre la influencia holandesa a través de Curazao, la influencia antillana, que se une y se mezcla justamente con una simbiosis con la cultura local. Coro, toda la costa coreana hasta Puerto Cabello y hasta Maracaibo, bueno, está llena de esas influencias que no tienen nada que ver con España y sin embargo son parte de la cultura, pero hay que conocerla, ¿no? Y eso naturalmente, por eso es un mensaje que yo le digo a los arquitectos que les gusta la materia de la conservación, restauración y del patrimonio que tenemos. Hay que primero estudiar la arquitectura, conocer bien los detalles constructivos, conocer por qué existía un alero, cómo ensamblaban una madera, cómo la engatillaban, por qué servían unos canes, por qué funcionaban los tirantes. En fin, todo es una técnica que hoy en día está superada, pero que para uno restaurarla debe conocerla, ¿no? De manera que yo me contento efectivamente que esa entrevista que ustedes están realizando con ese tema, con ese título muy bonito de La voz de los creadores, yo le diría muchas gracias por meterme ahí entre los creadores. Más que un creador, yo digo que soy un trabajador más bien, un trabajador de la cultura, ahora, porque hay muchos creadores que se creen creadores, ¿no? Y en cambio, digamos, a veces... en fin, lo importante es una vocación. Lo importante es que cuando uno hace algo debe sentirse satisfecho. Y yo le digo sinceramente, yo sé que no me queda mucho tiempo todavía para ir andando por aquí y por allá, pero eso sí, me voy feliz de la vida porque he hecho toda la vida lo que más me ha gustado: investigar, viajar, conocer, estudiar, escribir, y sin que nadie me dijera, ahí llegaste tarde o algo por el estilo. El único horario que yo respeté por 30 años fue el de las clases en la universidad. Yo no falté una sola vez, aunque tenía clase a las 7 de la mañana o lo que sea, eliminaba viajes y todo, pero nunca falté a una clase en todos los años que he dado clases allá. Y que he creado he conocido, han pasado entre mis manos más de 3.000 arquitectos y tengo una cantidad enorme de amigos, efectivamente. Lamentablemente muchos se van, pero hay muchos todavía que nos encontramos y recordamos los tiempos felices exactamente de la época de Villanueva y de las clases de historia, las películas, las diapositivas que yo proyectaba. En fin, es una satisfacción que es para los jóvenes sobre todo. Le digo, no se inscriba. Yo he visto estudiantes mismo en la Universidad Central que se inscriben en una materia y dicen, ay caramba, no había cupo, pero entonces me puse en odontología. Bueno, si uno le piensa que la odontología es lo mismo que la arquitectura, no sirve ni para uno ni para el otro. En cambio, uno tiene que ir seguro, ya desde el comienzo, desde joven, cuando entra a la universidad, a saber lo que quiere y lo que pretende hacer. Y sobre todo sentirse satisfecho de la escogencia que él ha hecho. Eso es lo fundamental que yo podría darle.